Muy buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Es un placer estar aquí con ustedes. Fue algo así que salió de la nada, pero bueno, el Señor en su gracia nos permite estar aquí. No sabes, estoy temblando, mejor dicho, cuando venía de camino para acá, para la iglesia, el recorrido pues que siempre hacía los domingos y venía pues ahí en el taxi, hermano, a punto de llorar de estar acá y de poder compartir con ustedes. Les amo, gracias al pastor Juani que me está dando la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes. Y bueno, a lo que vinimos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Job. El libro de Job, Antiguo Testamento. Vamos a estar meditando allí en este libro. El tema de esta mañana se llama El Evangelio según Job. Para aquellos que de pronto están tomando notas, el Evangelio según el libro de Job. Quiero relatar esta ilustración a manera de introducción. He oído hablar de una hermosa niña que vendía violetas en la calle. Esta niña tenía que llevar todas las noches a su pobre y miserable choza las violetas que le sobraban. A fuerza de hacer esto, llegó a decir que odiaba el perfume de esa flor por haberse acostumbrado a él. ¡Qué extraño!, alguien exclamó. Sin embargo, eso mismo es lo que dicen algunos de los que oyen el Evangelio. Temo sobre todas las cosas que su olfato se acostumbre tanto a la agradable fragancia de la rosa de Sarón y del lirio de los valles, que su aroma os llegue a causar náuseas. Resulta que cuando escuchamos hablar del Evangelio, en muchas oportunidades, como lo conocemos, como hemos escuchado y sabemos lo que es el Evangelio, en muchas oportunidades lo miramos con desdén. Pero algo que es cierto, y si hay algo en que nosotros como cristianos debemos meditar, pensar, fijar nuestros ojos, es en la obra de Cristo en la cruz, que es el Evangelio. Es ahí donde aprendemos cómo somos perdonados, observamos la gravedad de nuestro pecado y entendemos la obra tan preciosa que Cristo ha hecho a nuestro favor. Así que no tomemos por gratis, no echemos en saco roto meditar en el Evangelio a diario y compartirlo con todos aquellos que nos conocen, nuestra familia. Aquí vamos a mirar en esta mañana 4 declaraciones en el libro de Job que te muestran la necesidad del Evangelio. Nuevamente, 4 declaraciones en el libro de Job que te muestran la necesidad del Evangelio. Y te lo muestra a ti, porque muchas veces cuando estamos aquí sentados y escuchamos un sermón, decimos: no haber estado aquí mi hijo para que lo hubiera escuchado. No haber venido el vecino, ese que es todo cansón, para que hubiera escuchado esta palabra. ¡Qué bien le hubiera ido! No, hermanos, si nosotros somos aquellos que estamos aquí en esta mañana, es porque el Señor quiere esta palabra para ti y no para el vecino. Ahora, ya cuando tú entiendas esta palabra, vas y se la compartes, pero primero es para ti, para que comprendamos la necesidad del Evangelio. Bueno, el libro de Job, como sabemos, es un libro que trata muchos temas. Tengo que decirles que el libro de Job es la introducción a la Biblia. Hablando como tal de temas, o sea, en nuestras Biblias, el primer libro es el libro de Génesis. Pero el libro de Génesis fue escrito por Moisés muchos años después. Job fue un hombre que vivió aproximadamente, según los eruditos, en el tiempo de los patriarcas, por allá el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando la cultura era diferente, cuando el idioma era muy diferente, y es muy interesante notar y entender, como lo vamos a hacer esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo, de que aún desde la introducción de la Biblia, tantos años atrás, el primer libro escrito que el Espíritu Santo inspiró a un hombre para escribir, desde ahí el Señor ya nos estaba hablando de verdades que para muchos en estos tiempos son extrañas o no quieren oír. Para comenzar, vamos a mirar en Job capítulo 7,
versículo 21. El primer punto es el pecado del hombre y la necesidad del perdón. Eso lo vemos en Job capítulo 7, verso 21. El pecado del hombre y la necesidad del perdón. Job 7:21 dice así: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Aquí es muy interesante porque en la narrativa que vemos en el libro de Job, vemos que, por ejemplo, Job en los primeros 2 capítulos es Dios hablando con la corte celestial, con los ángeles. Luego en el capítulo 3 vemos que Job empieza a hablar. Luego en los capítulos siguientes vemos que los amigos de Job empiezan a decirle a Job: Job, seguramente lo que estás viviendo es porque has pecado. Job fue un hombre que, como sabemos, empezó a vivir una cantidad de calamidades en su vida. Empezó a perder su riqueza, ya que era un hombre millonario, era un hombre rico en términos pues bíblicos de ese tiempo. No solamente eso, sino que también mueren sus hijos. Job tenía 10 hijos, ya que no tenía televisor. Y Job, aparte de eso, le dio una enfermedad en su piel, según dice la escritura. Y era como, lo podemos entender como un cáncer de piel, como que su piel se le podría, no por dentro, seguramente también, pero era algo que se podía ver desde afuera. No solamente eso, sino que su piel olía horrible, hedía, tenía mal olor. Y en el libro de Job vemos que debido a la enfermedad, Job tenía mal aliento, a Job se le cayó el pelo, Job se encorvó debido a lo que él estaba viviendo. La imagen de Job es una imagen triste y es una imagen de una persona que está en un sufrimiento tremendo. Y este libro nos muestra que tanto justos como impíos sufren, que tanto justos como impíos padecen necesidad, que tanto justos como impíos sus familiares fallecen, y que los justos y los impíos ambos van a morir. Y Job, este libro plantea la pregunta: si Dios es bueno, si Dios es justo, si Dios es amor, entonces ¿por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué vivimos ese tipo de cosas? Y el libro de Job, y en la suma de la escritura, podemos ver la respuesta a eso. Lo que Job está pidiendo acá en el capítulo 7:21 es perdón de pecados. Recordemos que los amigos lo estaban incriminando y le estaban diciendo: estás viviendo eso porque tú eres un pecador, algo has hecho, confiesa, no lo has hablado, confiesa, Job. Y Job dice en este versículo 21: bueno, está bien, si lo que yo estoy viviendo es por causa de mi pecado, ¿por qué Dios no quita mi rebelión y perdona mi iniquidad? Esas dos palabras, eso es como un paralelismo. Lo que es la iniquidad y la rebelión en el Antiguo Testamento son cosas que se desprenden como tal del pecado. Entonces, mire que aún desde este primer libro, el Espíritu Santo inspiró a Job para que estuviese escrito aquí que el hombre es pecador. Y eso Romanos lo dice, toda la escritura nos dice de que el hombre en su naturaleza es un pecador y está apartado de la gloria de Dios y de la gloria de Cristo. Pero es tan hermoso que este libro no solamente muestra la condición del ser humano, sino que también le da esperanza al ser humano que está en esa condición. Job está pidiendo aquí al Señor perdón de pecados. Es muy interesante porque la palabra que utiliza ahí, perdonar, esa palabra que vemos al final del verso 21, y perdonas mi iniquidad, la encontramos también en Isaías 53. Permítame, le leo esta porción que es bien conocida. Isaías 53:4. Ciertamente llevó, esa misma palabra que vemos aquí, llevó, es la misma palabra que Job está utilizando allá para hablar de perdonar. Observe la conexión divina en la escritura, de que es la misma palabra que está utilizando Job para decir que es un pecador. La encontramos en Isaías 53, que es donde está detallado, donde se está mostrando la obra de Cristo en la cruz. Y aquí el testimonio es: ciertamente llevó Él. Y ese Él allí se está refiriendo ¿a quién?
a Cristo. Y está diciendo ahora, ¿qué llevó Él? Nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta es una de las porciones de la escritura más hermosas que uno puede encontrar. Isaías 53, donde se detalla la obra de Cristo en la cruz. Y el verso 12 también habla acerca de eso. Encontramos la misma palabra para perdonar. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y note esta parte, hermanos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Salmo 119, 160 dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. Y esto es un ejemplo de eso. Estamos viendo cómo la escritura está completa, cómo la escritura es suficiente, cómo la escritura es lo que nosotros necesitamos para comprender la naturaleza del hombre y para comprender la obra de Cristo a nuestro favor. Continuemos aquí un poquito para que hablemos acerca de la necesidad de un intermediario entre Dios y el ser humano. Ese es el segundo punto. La necesidad de un intermediario entre Dios y el ser humano. Esto lo vamos a ver en Job capítulo 9. Ese capítulo 7 entonces nos muestra claramente lo que es la naturaleza del hombre. Y este segundo punto nos muestra entonces, siguiendo una línea lógica, de que si entonces el hombre es pecador y el hombre necesita perdón de pecados, aquí la pregunta es, ¿cómo es el perdón de pecados? ¿Cómo puede un hombre ser justificado? De hecho, si observas ahí en el capítulo 9, el verso 2, mira lo que dice tu Biblia. Nuevamente Job está hablando y dice, ciertamente yo sé que es así. Mira la pregunta que Job plantea aquí. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Y eso es una pregunta que hoy en día la gente hace. ¿Cómo se salva el hombre? Y las diferentes falsas religiones que hay en el mundo plantean distintas respuestas a tal pregunta. ¿Cómo entonces se justifica o cómo entonces se salva el hombre? Y aquí vamos a ver la respuesta. Es muy interesante porque hay personas que creen que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban de manera diferente a como se salvan en el Nuevo o como nos salvamos en estos días. Entonces hay gente que cree en el Antiguo Testamento ellos se salvaban si guardaban la ley, si eran juiciosos, si se portaban bien a los mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento ya la gente se salva es por fe. Pero mire que aún desde acá y la escritura, el testimonio de las escrituras es de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el hombre se salva de la misma manera por la fe en la obra de Dios. De hecho, la escritura dice que Abraham le creyó al Señor y como le creyó al Señor, su fe le fue contada, le fue tomada por justicia. Dios lo declaró justo por creer en él. De igual manera Noé y de igual manera los hombres que vemos en el Antiguo Testamento. Y esto nos da esperanza. Ahora mire esto, la necesidad de un intermediario entre Dios y el ser humano. Job 9:32. Ahí casi los últimos versículos. Dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Esto es bien interesante porque la palabra que vemos aquí, juicio, es una corte donde se lleva a cabo un caso o una decisión. Y esta palabra que vemos allí tiene la implicación de que si hay un juicio, pues tiene que haber una decisión jurídica, tiene que haber una declaración. Ahora, un juicio se lleva a cabo en un tribunal y en ese tribunal o en esa corte se dicta una sentencia con el acusado. Y
digámoslo así, la sentencia para con ese acusado son solamente dos: o es culpable o es absuelto. Solamente existen esas dos declaraciones para un acusado que se está presentando en un juicio. Y esta es la palabra que Job está utilizando aquí. El Salmo 19:9 dice que los juicios del Señor son verdad. Vemos esa misma palabra ahí. Y en Deuteronomio también vemos esta palabra juicio, 25:1. Escuche lo que escribe Moisés: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Deuteronomio 25:1 muestra claramente eso. Cuando hay un pleito entre dos partes, tienen que ir a un juez para que el juez dicte la sentencia entre ambos. El que es justo, pues no pasa nada, pero el que es injusto recibirá una condenación. Pensemos en lo siguiente: Job está pidiendo un juicio con Dios. Mire el verso 32 nuevamente: no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Pensemos en lo siguiente: ¿qué sería o qué pasaría si Dios viene a juicio con un mortal? Es decir, ¿qué pasa si Dios viene a juicio con un ser humano? ¿Cuál sería el resultado de eso? ¿Cuál sería el resultado si un mortal se presenta delante de Dios para un juicio? De hecho, la misma escritura nos dice y nos responde cuál va a ser el resultado en Apocalipsis capítulo 20, donde nos habla la escritura del juicio ante el gran trono blanco, capítulo 20, versos 6 en adelante, donde dice que va a haber un juicio ante el gran trono blanco y todos los seres humanos que estuvieron acá, que van a presentarse algún día delante de ese juez para rendir cuentas acerca de lo que hicieron, de lo que dijeron, de lo que no hicieron, a dar cuentas acerca de todo. De hecho, la escritura dice que ese día se van a abrir los libros donde están los registros de todo. El mismo Señor Jesucristo dijo y dio más luz con respecto a eso, que los hombres, todos, hombres y mujeres, hemos de dar cuenta por cada palabra que salga de nuestra boca. Y el resultado que es, si vemos ahí en Apocalipsis 20, si un mortal, si un ser humano se presenta delante de Dios sin Cristo, el resultado de eso va a ser condenación. Y esto se llama honestidad en el Evangelio. No podemos ocultar la verdad que la Escritura dice: hay un infierno, hay una eternidad, y aquel que muere sin Cristo ha de pasar la eternidad allá. Y esto, hermanos, debe producir en nosotros la necesidad, no solamente de nosotros creer en este evangelio, sino de ir y anunciarlo y predicarlo. Debe ser un incentivo, debe ser un motor que nos lleve mover a nosotros para predicar el evangelio con aquellos que aún no conocen en Dios y que, siendo honestos, si pasan así sin Cristo a la eternidad, no les espera otra cosa más que sufrimiento por toda la eternidad. Ahora observemos ahí mismo el versículo 33: no hay entre nosotros árbitro. Esto me parece hermoso, esto me parece glorioso, por lo que como el Espíritu Santo ilumina y le revela a Job las palabras exactas que había de poner en ese tiempo para darnos consuelo a nosotros. Mire, Job en el verso 32 está pidiendo: Dios no es hombre como yo para que vengamos juntos a juicio. Job sabía y entendía que si tal cosa llegara a suceder, Job iba a aparecer como culpable. Y en el verso 33 Job ya está pidiendo algo más. Job dice: es cierto, no me puedo ir a un juicio con Dios porque la condena va a ser fuerte, pero si hubiese entre nosotros un árbitro, si hubiera alguien entre nosotros que, como dice el verso 33 al final, que ponga su mano sobre nosotros dos. Y esa frase tiene el sentido de reconciliación, tiene el sentido de unir dos partes que están en pleito, que están en disputa, que son enemigas, para que lleguen a un común acuerdo y puedan estar en términos de paz.
entre ambas partes. Es interesante que esa palabra árbitro es un sustantivo, es una persona, y el árbitro lo que se encarga de hacer es de dictar esa sentencia, de decir quién está bien y quién está mal. Un árbitro, en otras palabras, podríamos traducirlo aquí también como un intercesor, como un abogado, como un mediador. Y yo sé que el Espíritu Santo ya está trayendo a tus mentes quién es ese árbitro, quién es ese abogado, quién es ese mediador. Notemos algo que dice acá: Job tampoco es Dios para hablar con el único Dios verdadero. Eso es lo que Job está plantando. Él dice: Él no es hombre como yo, pero yo tampoco soy un Dios como Él. Job lo que nos está ilustrando aquí es de que hay un bache, es de que hay un vacío, es de que hay un espacio enorme entre el hombre y Dios. Y de que el hombre, por más cosas que haga, por más méritos que tenga, por más justicia en sus obras que busque, jamás, nunca podrá igualar ese estándar que Dios demanda. Job está diciendo: Dios está aquí, y esto es poco, hermanos, y yo estoy en el piso. Soy una criatura del polvo, soy un pecador, soy una vasija, constantemente estoy fallando. Y Job está pidiendo ese intercesor, ese abogado. Pero observe que para que ese abogado, esta persona, pueda servirle a Job y pueda servirnos a nosotros de intercesor, tiene que cumplir dos características. Primero, ser 100% Dios. Y en segundo lugar, ser 100% hombre. Y ese mediador es Cristo y nadie más que Cristo. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No solamente eso, sino que el verso 14 nos dice que ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, completo de gracia y de verdad. Es hermoso. O sea, Cristo caminó con una naturaleza como la nuestra en esta tierra. Él fue tentado en todo, mas sin pecado Él se halló. Eso, hermanos, eso nos da tanta esperanza, eso nos da tanto gozo, de que, como dice Hebreos, tenemos un sumo sacerdote, un Cristo que intercede, que sabe lo que vivimos, que sabe lo que sufrimos. Y Job sufrió, pero nadie en esta tierra sufrió tanto como el Cristo cuando estaba camino a treparse a la cruz. Nadie sufrió como Él. Y Él entiende esos dolores, y Él entiende tus luchas. Mire lo que dice, por favor, Hebreos capítulo 9, para que veamos quién es este intercesor. Jesús no solamente es ese Dios hombre que Job estaba pidiendo, sino que también es ese Dios hombre que aboga e intercede a favor nuestro. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Está hablando de Cristo, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Job 12, Hebreos 12, más adelante, 12:24, también nos habla más acerca de esto. Y aquí puntualmente el escritor de Hebreos habla de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ahora observe Hebreos capítulo 2. Qué pena que lo tengo ahí en este paseo en Hebreos, pero este texto de Hebreos 2:17 es muy esperanzador. Y aquí está explícito lo que estamos hablando, que Cristo es ese Dios hombre. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando acerca de Cristo.
Y dice que era obligatorio porque la santidad de Dios lo demandaba de tal manera que Cristo fuera en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, perdonar, redimir los pecados del pueblo. Y mira el verso 28, el 18. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando seas tentado, recuerda que tienes un mediador que también fue tentado en todo sin pecado, conforme dice Hebreos 4, y que no solamente él sabe lo que vives, lo que atraviesas, tus luchas, sino que él también es poderoso para liberarte. Y como dice Corintios, con la prueba, con la tentación, también nos dará juntamente la salida. Colosenses 1:19, para mostrarles la obra de este Dios, hombre Jesucristo, que intercede por nosotros. Colosenses 1:19 y 20, aquí vemos esta obra gloriosa de Cristo. ¿Qué logró Cristo con esta intercesión? ¿Qué logró Cristo al hacer esta decisión arbitraria? Dice el verso 19: por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es lo que Cristo logró como intercesor, como intermediario. Entendemos, hermanos, que antes de Cristo nosotros estábamos en pleito con Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo que el que no ha creído en el Hijo de Dios, la ira de Dios ya está sobre él y ya ha sido condenado. Entendemos que la Escritura dice que cuando estábamos sin Cristo, que cuando estábamos sin Dios, éramos enemigos de Dios. Romanos 5 nos dice pero que hemos sido justificados por la fe, y ahora somos amigos, ahora somos herederos, ahora somos hijos de lo que hay en Cristo. También es para nosotros, si hemos creído genuinamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta es la paz que Job estaba pidiendo. Job estaba pidiendo esa paz, Job estaba pidiendo esa reconciliación, y entendemos que el único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos es en el nombre de Jesús. Primera Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Solamente Cristo es el mediador, solamente Cristo es el camino al Padre, solamente Cristo es nuestro abogado. Juan escribe: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es nuestra confianza, iglesia. Esa es nuestra esperanza, de que Cristo el justo, aunque el acusador está ahí, aunque el acusador nos busca la caída, Jesucristo el justo es nuestro abogado. Tercer punto, la necesidad de la resurrección. Eso lo vemos en Job 14, 13 al 15. La necesidad de la resurrección. Dice así la palabra de Dios: oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Mire lo que Job está pidiendo acá, hermanos. Mire la pregunta que Job le está haciendo al Señor. Y esa palabra Seol que vemos allí es la palabra que la Biblia utiliza en el Antiguo Testamento para referirse al sitio, al lugar a donde van los muertos.
De hecho, dice que los hijos de Coré, la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. Es la palabra entonces que el Antiguo Testamento utiliza. Estamos un poco más como familiarizados con esta palabra. Y cuando Job habla aquí de morir, la muerte es estar ausente del cuerpo. Debemos entender y tener claro de que el alma del hombre es eterna. Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, y en Hebreos dice que está establecido para el hombre que muera, y de ahí el juicio. La Biblia habla de principio a fin la eternidad del alma. No se dejen engañar con esas posturas modernas, y algunas son antiguas, de que el alma no es eterna y de que tú mueres y eso es y no hay eternidad. No, la escritura es clara y dice que hay eternidad, y desde aquí Job nos está diciendo eso. Job creía que había una eternidad desde la introducción de la Biblia, pero lo que él está preguntando es de que si había una resurrección. Y es interesante porque la escritura nos responde de que ciertamente sí hay una resurrección. Jesús, en capítulo 5 de Juan, verso 29, Jesús habla de que hay dos resurrecciones. Dice que hay una resurrección para vida eterna y de que hay otra resurrección para condenación eterna. Juan 5:29, apúntalo y mira lo que dice la escritura. Hay una resurrección, y sabemos que los que van a ser, digámoslo así, resucitados para vida eterna son aquellos que han puesto su confianza en Cristo, y aquellos que van a ser resucitados para castigo son aquellos que mueren sin el Señor Jesús. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no crees genuinamente en Jesús, has estado tomando en vano lo que se te ha enseñado en la iglesia, todavía estás coqueteando con tu pecado, todavía estás contemplando tu pecado, tienes a Cristo en la sala, pero al diablo lo tienes en tu sótano. Hermanos, la escritura nos llama a arrepentirnos y a creer en el Señor Jesucristo. No es tiempo de estar jugando. La misma escritura dice que si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No hay nada peor que un corazón endurecido para con Dios. Así que pidámosle al Señor que nos conceda conocerle, como cantamos ahorita, reveló a su Hijo. Quiero conocerte más. Tú eres un Dios santo, yo quiero más de eso. Así que es claro, ¿no? Y de hecho muchos de los milagros que hay en la escritura nos muestran que la resurrección es posible. El milagro que hizo Elías de resucitar a la hija de la viuda, al hijo de la viuda, en el Antiguo Testamento, cuando echan a un señor donde estaba Elías, resucita. Jesucristo también hizo resurrecciones corporales de personas como Lázaro, que lo conocemos. Pero aquí está la pregunta: Lázaro resucitó, pero Lázaro volvió ¿a qué? Volvió a morir. Así, o sea, sufrió 2 veces la muerte. Lázaro murió 2 veces, y eso no da esperanza. O sea, así que chiste, resucitar para volver a morir, resucitar para volver a estar en este cuerpo, para seguir sufriendo. De hecho, hay muchos, no, es mejor cuando alguien está enfermo, es mejor quitarle la vida, matarlo. Porque no tiene gracia o no tiene chiste que alguien resucite para volver a morir. Pero Dios, en su soberana conocimiento y voluntad, determinó que no solamente hemos de resucitar, sino que al resucitar recibiremos cuerpos glorificados. Recibiremos cuerpos que son como el cuerpo que Cristo recibió cuando resucitó. Entonces, el cuarto punto es que el Evangelio de Job nos muestra la necesidad de la glorificación. Porque si no hay resurrección, el Señor entonces no es justo, no es bueno, no es todopoderoso. Y si no hay glorificación, entonces a Dios le gusta resucitar personas para que vuelvan y sufran. Pero no es así. No es así. Mire por favor Job capítulo 19. Versos 25 al 27. Job 19, 25 al 27. Nuevamente,
Si usted está utilizando la Reina Valera, mire nada más el título que tiene Job capítulo 19. Job confía en que Dios lo justificará. Ese es el comentario que la editorial le pone al capítulo. Eso no estaba, digámoslo así, en los manuscritos más fieles. Sin embargo, es lo que el texto habla. Job confió, Job creía que el Señor le justificaría. Y Job fue salvo, Job fue justificado porque creyó en el Señor. En el mismo momento que Job muere y pasa a la presencia de Dios, Job entendió allá en la eternidad la soberanía de Dios, la bondad del Señor, y que todo lo que Job pensó y pidió al Señor, el Señor se lo había de conceder. Mire por favor el verso 25, es un verso muy conocido. Yo sé que mi Redentor vive. Y esto me gusta mucho porque Job está utilizando una palabra que en ese entonces, digámoslo así, no se utilizaba mucho, que es llamar a Dios Redentor. Por lo mismo, porque es un libro muy viejo y en ese entonces esa revelación, digámoslo así, no había llegado. Pero el Espíritu Santo inspiró a Job para que pusiera precisamente esa palabra de que él sabía, él entendía de que el Redentor de su alma vivía y reinaba y existía por siempre. Y mire, y ya nosotros hoy, en estos tiempos, más de 4300 años después, podemos pararnos al lado de Job y teniendo la escritura completa, declarar y decir: yo también sé que mi Redentor vive. Mire, y al final, ese Redentor también entendemos que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, bueno, les voy a leer esta descripción o que encontré en el diccionario bíblico ilustrado acerca de lo que es la palabra redentor o la obra de Dios como redentor. Dice: Dios redime y rescata a una persona de una circunstancia no favorable y ahora mantiene una relación de protección con el que ha sido redimido. Eso es increíble. O sea, es hermoso, es glorioso pensar que éramos enemigos de Dios, caminábamos constantemente humillándolo, pisoteando su sangre en contra de Él, atentando contra su ley moral y su santidad. Pero ahora ya no somos enemigos de Él, sino que poseemos una relación de intimidad con nuestro Padre Celestial. Y primera de Juan 2:9 lo declara y dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y muchas veces sacamos pecho: es que yo soy nación santa y tú no, pecador. Pero se nos olvida lo que dice el verso siguiente: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo de Dios sino enemigos, ustedes que en otro tiempo no habían recibido misericordia, sino que la ira de Dios estaba sobre ustedes, mas ahora hemos sido escogidos como pueblo y tenemos la misericordia de Dios sobre nosotros. Y debemos de entender que esa obra fue netamente lo que Cristo hizo. Cristo bebió la copa de la ira que merecíamos nosotros. Cristo fue tratado como si hubiese vivido nuestra vida para que nosotros pudiéramos ser tratados como si hubiéramos vivido la perfecta vida de Cristo. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres, al creer en Él, puedan ser llamados hijos de Dios. Eso es glorioso. Tengo una pregunta aquí. Mire por favor el versículo 26. Job dice 25: no, mi Redentor vive, Él se va a levantar. Y mire la declaración que Job está haciendo acá. Él dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hermanos, Job está hablando aquí el efecto que el pecado tiene en nuestras vidas.
Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, cuando el pecado entró a la humanidad, la raza humana empezó a decaer, se empezó a deteriorar, porque no solamente el pecado espiritualmente nos aparta de Dios, sino que también nos afecta físicamente. Usted va y lee Génesis y usted ve que los hombres vivían 900, 800, 700 y el pecado los empezó a deteriorar, de manera que el mismo Dios declaró que el hombre va a vivir menos. Y Job aquí está diciendo eso. Job está diciendo que después de deshecha esta mi piel, y eso está hablando de que nosotros a diario nos estamos envejeciendo. Hay que decirlo, hermano, nos estamos envejeciendo, es verdad. El mismo Pablo dice que este hombre, este cuerpo exterior se deteriora, se desgasta. Mírese en el espejo, hermano, esas arruguitas que antes no tenías. Antes que en mi juventud tenía el cabello largo, ahora ya el cabello no hay. O de pronto les ha salido en otros lados, las orejas y... Mire, eso es cierto, la escritura lo relata. Nos estamos deteriorando, nos acordamos, bueno, los más adultos, yo era joven. Y cuando uno juega fútbol, no, yo cuando era joven, mejor dicho, yo era el goleador. No fui profesional porque me lesioné la rodilla. Y es cierto, la escritura nos habla de que el hombre se deteriora en su cuerpo externo. No obstante, dice Pablo, el interior se renueva cada día. Y aquí hay algo también muy interesante. Job dice que en su carne ha de ver a Dios. Yo les hago esta pregunta: ¿es posible que un hombre en su cuerpo físico vea a Dios? Es posible que eso pase, que yo con esta carne me presente delante de la santidad, de la gloria, de la magnificencia del Señor, y que yo me presente delante de Él. Si yo me presento delante del Señor, voy a perecer, voy a morir. De hecho, Moisés le pidió al Señor: déjame ver tu gloria. Y el Señor le dice: no puedes, Moisés, porque no me verá hombre, no me verá un mortal y vivirá. Y la escritura nos muestra ejemplos como los hijos de este hombre que ofrecieron fuego extraño y la presencia de Dios los consumió en el acto. Y Usa, cuando el arca se estaba cayendo, fue a ponerle la mano y la presencia del Señor lo mató en ese mismo momento. Ananías y eso era en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo, Ananías y Zafira también cayeron en la presencia del Señor por su santidad. Mire, la santidad del Señor es algo tan glorioso, es algo tan hermoso, que la santidad del Señor convirtió a Pedro y lo hizo un creyente. Ahora, si nos presentamos en esta carne delante del Señor, vamos a perecer. Por eso es la necesidad de la glorificación, donde vamos a recibir cuerpos glorificados, cuerpos como el de Cristo, para ver a Cristo, para contemplar a Dios, que el Espíritu Santo va a habitar en nosotros sin medida, para estar así la eternidad con el Señor. Quiero leerles 1 Corintios 15 para que miremos esto, que la escritura habla acerca de esta glorificación. 1 Corintios 15, vamos a leer dos textos más para que vayamos concluyendo. 1 Corintios 15, versículo 51. Dice: he aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo lo presenta como la transformación. Él utiliza de manera indistintiva transformación y glorificación para hablar de lo mismo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mire el 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está, mire, Cristo ya derrotó al enemigo, Cristo ya derrotó al pecado en la cruz, pero va a haber una aniquilación total.
Va a haber una exterminación, eliminación total del pecado, y eso va a ser cuando Cristo nos resucite para la eternidad y recibamos esos cuerpos glorificados. Hermano, esto es de lo que a mí personalmente ahorita mismo me produce más gozo. Un texto más, Primera de Juan capítulo 3. Permítame, le leo este. Primera de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es glorioso. O sea, cuando pensamos en la eternidad, en cómo va a ser la eternidad, dónde voy a vivir en la eternidad, hay muchas incógnitas respecto a eso. Y de verdad, ¿cómo será eso por allá? Pero Juan escribe esto y nos dice: mira, hay una cosa que sabemos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero esto sabemos, que seremos como Él es, porque le veremos cuando Él aparezca, y le veremos tal cual es. Yo no sé si estás cansado de luchar con tu pecado. Mano, a mí me produce tristeza cuando estoy en la iglesia y estoy cantando al Señor y de repente estoy pensando en otras cosas. Estoy cansado de pelear con mi pecado, de luchar con mis pensamientos, con mi corazón orgulloso, rencoroso. Yo estoy cansado de eso, pero esto me produce ánimo. Esto me produce gozo, el pensar, el saber que un día mi cuerpo, voy a recibir un cuerpo como el de Cristo, para poder estar con Él por la eternidad, para poder contemplarlo, para poder verlo. Como Pedro dice: a quien ustedes aman sin haberle visto, pero que seguro le veremos. Nuestros cuerpos se deterioran, las enfermedades agobian, cáncer, cualquier enfermedad, situación que tú vivas económica, pero esto te debe producir gozo, ánimo y esperanza. Saber que esa no es tu condición eterna, sino que tu condición eterna es con Cristo, por lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. El verso 3, para terminar, dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos que vivir en santidad. Estamos llamados a vivir en santidad, y esto es lo que nos santifica.